Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. Vamos a hablar de un temita que es capaz uno de los más feos de entender cuando uno empieza a trabajar con base de datos para comprender bien cómo funciona, que es la cardinalidad. La cardinalidad es un concepto clave para el desarrollo de bases de datos relacionales. Es importantísimo comprenderlo bien y aplicarlo bien, pero es bastante escabroso de entender, porque hay que entender bien qué es una relación y cómo funciona la relación en la base de datos relacional como la que estamos trabajando. Y cuál es la naturaleza, básicamente, de una relación, de una entidad de tipo relación. Cuando hablamos de cardinalidad, básicamente hablamos de la forma en que dos entidades están relacionadas, ¿verdad? Por supuesto, esta realidad depende, esta cardinalidad, esta característica, esta forma, depende de la realidad que estemos estudiando y se va a reflejar en los atributos de la relación establecida entre las entidades. En el video anterior hablamos sobre los atributos de las relaciones y cómo estos atributos funcionan. Eh, los, pero ahora vamos a entrar más en profundidad porque nunca hablamos de los atributos, digamos, nativos de las relaciones. ¿Cuáles son los atributos que una relación debe tener para considerarse relación? Por eso vamos a profundizar un poquito. Una cosa que debemos entender sobre las relaciones y la cardinalidad como una propiedad de las relaciones es que la cardinalidad lo que permite es describir cómo funciona la relación. En una relación, en una base de datos de tipo relacional, lo que sucede es que elementos de una entidad, ¿verdad? O sea, los registros que yo ingreso en una entidad, van a estar relacionados con los registros de otra entidad. Esta relación se da a través, valga la redundancia, de la relación que yo establecí entre ambas. Lo que me dice la cardinalidad y que me describe en esa relación es cuántos con cuántos. Cuántos elementos de la entidad A se relacionan con cuántos elementos de la entidad B y de qué manera. Eso nos lleva a la naturaleza de las relaciones. ¿Cómo funciona la relación en su forma práctica? Lo que yo registro en la relación es conjuntos de pares de registros de las dos entidades vinculadas por la relación, ¿verdad? Ahora bien, yo no voy a agregar en la relación todos los datos que tiene cada uno de los registros vinculados. Lo que yo voy a agregar, ¿verdad?, es el dato identificatorio de cada uno, o sea, el atributo principal, la información guardada en el atributo principal del registro de la entidad que yo estoy relacionando con la otra. Entonces, esos van a ser los atributos básicos que va a tener toda relación. Cuando yo defino una relación, ¿verdad?, yo voy a, lo primero que voy a tener en esa relación, antes de cualquier otro atributo, ¿verdad? De hecho, ni siquiera hace falta mencionarlo casi porque se sabe que van a estar ahí, ¿verdad? Va a ser dos atributos que están relacionados con el atributo principal de la tabla A, de la entidad A, y el atributo principal de la entidad B. Estos atributos no son exactamente iguales en el sentido de a los atributos de esas entidades. No es que ya están todos los datos de eh, la entidad A y todos los datos de la entidad B. No. Estos atributos van a ser idénticos en cuanto a su tipo de datos, su definición como atributo al atributo principal de cada una de las tablas. Supónganse que yo tengo acá un entero de 8 dígitos y acá yo tengo un
una clave alfanumérica, bueno, de una clave alfanumérica de 10 dígitos, por ejemplo. Entonces, en la relación yo voy a tener dos campos, dos atributos, ¿verdad? Que van a tener exactamente las mismas propiedades que los campos principales en las entidades. Otra particularidad de estos atributos es qué pasa con los datos. Cuando yo vaya a definir las entidades en la base de datos, vayas a pasar de la hoja a lo físico, lo que va a suceder es que yo voy a tener que establecer un requerimiento para los datos que van a almacenarse aquí. En este atributo, en el atributo principal que menciona la entidad A, solamente voy a poder almacenar datos que previamente ya existen en la entidad A. Por ejemplo, lo mismo va a pasar también con el otro. Los datos tienen que existir previamente en las entidades para que yo los pueda relacionar. Esto es importantísimo. Yo no puedo relacionar datos, registros, si no existen previamente en las entidades. O sea, por ejemplo, yo no puedo hacer que un cliente, es decir, por ejemplo, en una base de datos que registra compras de clientes, no puedo decir esta compra es de determinado cliente si el cliente no está registrado primero, ¿verdad? Y yo tengo que generar la compra para después recién poder vincular la compra al cliente. Si no existen los dos de antemano, no hay forma en que yo pueda registrar esa información en la relación. Decir, bueno, este cliente con esta compra. Por ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿verdad? Tenemos una biblioteca, ¿verdad? Y tenemos la tabla, una entidad llamada usuario. Perdón que digo tabla cada tanto, porque después vamos a hablar mucho de tablas, porque las entidades se transforman en tablas. Tenemos la entidad usuario, la entidad libro y una relación entre ambas que solicita. El usuario solicita libros. Entonces, yo tengo un usuario que es el usuario 22, ¿verdad? Que ha solicitado los libros 101, 202 y 404. Lo que va a suceder en la relación es que por cada solicitud de libros, ¿verdad? Por cada solicitud se genera un nuevo registro. Por ejemplo, cuando el usuario 22 pidió libro 101, se generó un registro que dice, bueno, este usuario, el 22, solicitó este libro, el 101. Después el usuario 22 solicitó el libro 202 y después el usuario 22 solicitó el libro 404. Como son, lo que veo acá son 3 eventos diferentes en que el usuario 22 solicitó un libro. Podía haberse dado el caso, por ejemplo, de que el usuario solicitase de nuevo el libro 101 o que el usuario 33 pidiera el libro 101, por ejemplo. Serían otros eventos. Pero acá se visualiza bien cómo es la forma en que se registran los datos en la relación. Toman los datos de una tabla de una entidad y después los datos de la otra, pero solamente los datos relacionados en ese evento específico. Este concepto puede ser un poco extraño, un poco difícil de entender al comienzo, pero es la forma en que funciona, ¿verdad? Yo voy a registrar el evento indicando solamente los campos principales. Yo no voy a poner, supongamos que acá en el libro está el título, está el año de la edición, el autor. Acá yo no voy a poner nada de eso, solamente voy a decir la cédula y el número de registro del libro. Lo mismo acá, yo no pongo el nombre del usuario, no pongo el apellido, ni el teléfono, ni nada. Solamente el campo identificatorio, la cédula de identidad del usuario. Solamente eso. Porque eso me permite, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el usuario 22, ¿dónde voy a ir? Voy a ir a la tabla, a la entidad de usuario, que tiene todos los datos de los usuarios y todos los datos del usuario 22.
Si yo quiero tener más información del libro, voy a ir a la entidad libro que tiene todos los datos del libro 202. Y así sucesivamente. Pero para relacionarlos solamente voy a tomar esta información. Cualquier otro dato, ¿verdad? Se registra, por ejemplo, habíamos hablado en el tema de atributos de relaciones, ¿verdad? Que, por ejemplo, una entidad como esta de solicita puede tener la fecha. Bueno, se registra de forma aparte, ¿verdad? Es decir, va con la tabla, la entidad continuaría para este lado, habría otras columnas, y ahí yo registraría, bueno, el usuario 22 solicitó el libro 101, tal fecha, tal hora, y lo devolvió tal fecha, tal hora, ¿verdad? Entonces, estos son solamente ejemplos bastante limitados, faltan un montón de datos para describir toda esa complejidad, pero vamos a ir viéndolos según ejemplos más adelante. Otro tema que nos ayuda a resolver la cardinalidad no es solamente el describir qué es lo que está sucediendo acá, sino también me ayuda a definir el atributo principal, porque toda relación es una entidad más en mi base de datos. Por lo tanto, las relaciones también deben tener un atributo principal, al igual que el resto de las entidades. El problema es que en el caso de las relaciones, este atributo no puede ser cualquiera, sino que lo ideal es que yo lo elija de uno de los atributos provenientes de las entidades relacionadas. ¿Cuál de esos atributos? Bueno, eso va a determinarse mediante la cardinalidad de la relación. Y ahora sí vamos a poder entrar a definir bien qué es la cardinalidad y cómo funciona. Nosotros vamos a hablar de 3 tipos de cardinalidad. Una relación entre dos entidades puede tener cardinalidad de un elemento a un elemento o 1 a 1. Puede tener cardinalidad de un elemento a n elementos, o 1 a n, o de n elementos a n elementos, o n a n. Por lo general se dice 1 a 1, 1 a n o n a n, donde n significa más de 1, ¿verdad? Vamos a explicar uno por uno estos tipos de cardinalidad. Para determinar bien una cardinalidad, tenemos que hacer un par de preguntas para cada relación. Lo que tengo que hacer es ver la relación en las dos direcciones, ¿verdad? Por lo general una relación está flechada, digamos. Usuario solicita libro. Hay como una categorización, hay como una entidad que es más importante que la otra o que determina las cosas en la relación. Pero para determinar bien la cardinalidad, yo tengo que ver en las dos direcciones. Entonces voy haciendo 2 preguntas. La primera es, si mi relación es dos entidades A y B, me pregunto, ¿con cuántos B se relaciona un A? Y así yo determino la cardinalidad de A hacia B. Por ejemplo, yo tengo la relación libro tiene ejemplar. ¿Ah? O sea, en una biblioteca yo tengo un libro, pero ese libro puede tener varios ejemplares. O sea, por ejemplo, yo que sé, matemática de segundo año de bachillerato, ¿verdad? Puedo tener 18 ejemplares del mismo libro, ¿verdad? Pero entonces yo tengo que saber bien con qué ejemplar estoy trabajando, entonces tengo que registrar esos ejemplares en la base de datos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es la cardinalidad de esta relación? Entonces me pregunto, bueno, como decía, ¿cuántos B se relaciona con un A? ¿Cuántos ejemplares tiene un libro? ¿Verdad? Entonces, razonándolo, yo me doy cuenta muy fácil. Bueno, un libro tiene varios ejemplares, ¿verdad? Un libro tiene varios ejemplares. Vieron que pregunto al revés y me contesta en la dirección que yo quiero. De esa manera yo sé que un libro va a tener uno, por lo menos, pero más de un ejemplar, idealmente, ¿verdad? Voy a tener varios ejemplares del mismo libro. Por lo tanto,
La respuesta es n, porque un libro puede tener varios ejemplares. Voy a poner una n chiquita del lado ejemplar, ¿verdad? De este lado del rombo de la relación. La segunda pregunta es al revés. ¿Con cuántos A se relaciona un B y determina la cardinalidad de B hacia A? Entonces, ahí yo voy a preguntar, ¿a cuántos libros corresponde un ejemplar? ¿Verdad? Las preguntas pueden parecer obvias, pero tengo que hacérmelas. Entonces, un ejemplar corresponde a cuántos libros. Por supuesto, en un ejemplar de un libro solo hay un libro, ese. Por lo tanto, la cardinalidad es 1. Un ejemplar es, eh, es un solo libro. Por lo tanto, vamos a agregar un 1 del lado de libro del rombo. De esta manera llegamos a la conclusión de que esta relación tiene una cardinalidad 1 a n. Guarda, una cosa a tener en cuenta es que podría quedarnos al revés. Por ejemplo, n a 1, no importa, 1 a n. N a 1 es exactamente la misma cardinalidad, 1 a n. ¿Qué significa esto? Bueno, que un libro tiene múltiples ejemplares, pero cada ejemplar se corresponde con un único libro. ¿Ah? Esto es un ejemplo bien clásico de cardinalidad. ¿Ah? Vamos a entrar ahora en los tipos de cardinalidad. Ya vimos cómo se determinan, vamos a ver los tipos. Cuando yo tengo cardinalidad 1 a 1, cada elemento o registro de la primera entidad solo puede relacionarse con uno y con solo uno de los elementos de la segunda. Y lo mismo pasa con los elementos de la segunda entidad. Solo pueden relacionarse con uno y solo uno de los elementos de la primera entidad. Este tipo de cardinalidad es muy estricto y tiene que ver con, en realidad se usa poco. Hay pocos casos que vamos a utilizar de este tipo de cardinalidad. Pero vamos a ver algunos, prácticamente inventarlos. ¿Cuándo yo lo voy a utilizar? Cuando yo tengo registros únicos relacionados a un registro principal. Por ejemplo, el perfil de un usuario. ¿Ah? Un usuario tiene un perfil y ese perfil es de un usuario. El perfil no va a ser de dos usuarios al mismo tiempo, ni un usuario va a tener dos perfiles al mismo tiempo, por lo menos en la realidad que yo estoy planteando. Eh, eh, Puede darse algunos otros casos, pero son raros, son pocos. En estos casos, lo que va a pasar es que en la tabla, en la relación, en la entidad relación, yo me va a quedar registros únicos en las dos columnas, las dos columnas más importantes de la relación. Como todos los datos van a ser únicos, porque el registro 11 de A solo va a estar con 101 y el registro 101 de B solo va a estar relacionado al 11, esta columna va a estar llena de valores únicos y esta columna también va a estar llena de valores únicos. Esto significa que cualquiera de los dos puede ser el atributo principal. Lo que se hace, hay varios caminos que se pueden tomar. Un camino, si es realmente necesario tener una relación, en este caso, lo que se hace es seleccionar el atributo proveniente de la entidad dominante. Por ejemplo, usuario tiene perfil. ¿Cuál es el atributo dominante? ¿Cuál es el más importante? Perdón, ¿cuál es la entidad dominante acá? El usuario es más importante que el perfil, porque el perfil pertenece al usuario, no el usuario al perfil. Entonces yo voy a tomar como atributo principal de la relación el atributo que proviene del usuario. Otra solución que le podemos dar es literalmente fusionar las dos entidades. Ahora tengo que preguntarme, cuando tengo una relación 1 a 1, tengo que preguntarme muy bien, muy bien, si es realmente necesaria. Si no es necesaria, fusiono las dos entidades en una entidad sola. ¿En qué caso, por ejemplo, podría ser necesario? Bueno, en el ejemplo del caso de perfil, cuando yo tengo muchos datos en el perfil y no los necesito
no necesito cargar todos esos datos inmediatamente, puedo cargarlos más tarde, entonces capaz que me conviene, ¿verdad? Para acelerar la búsqueda de los datos de inicio de sesión de un usuario, por ejemplo, que mi tabla de usuarios sea más chica y esos datos estén aparte, para justamente acelerar el inicio de sesión. Eso es un ejemplo que bastante técnico de un caso que puede servir. Cardinalidad 1 a n, como la que vimos en el ejemplo. Cada elemento, cada registro de la primera entidad se relaciona con varios elementos de la segunda entidad. Pero cada elemento de la segunda entidad solo puede relacionarse con uno y solo uno de los elementos de la primera entidad. ¿En qué caso yo lo voy a utilizar? Por ejemplo, cuando yo tengo múltiples registros relacionados a un registro principal. Un ejemplo clarísimo, muy utilizado, es la factura y los productos. Cada factura es única en un comercio determinado. Tiene un número único que es asignado por DGI. Pero lo que no es único, ¿verdad? Es los productos. Varias facturas van a tener el mismo producto y van a tener un montón de productos, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es, por ejemplo, yo tengo la factura 11 y en la factura 11 yo voy a tener el producto 101, 303 y 404. ¿Qué es lo que va a pasar en la relación en ese caso? Y acá es donde se pone un poco contraintuitivo. Porque uno diría, bueno, si la factura es única, el registro principal debería ser el número de la factura, pero no es así. Fíjense lo que pasa. Si yo digo 11 está con 101, 11 está con 303 y 11 está con 404, lo que me va a pasar es que en el registro de el número de la factura, yo voy a tener 3 veces el número 11. Porque yo digo 11 está con 101, 11 está con 303, 11 está con 404. Se me está repitiendo este número. Pero del lado del producto, no, ¿verdad? 11 va a estar con 101, con 303 y con 404. ¿Verdad? Este ejemplo no es perfecto porque de hecho significa que el 303 nunca más se puede comprar. Solamente se lo puede comprar una vez. Pero capaz un ejemplo mejor sería un cliente que compra números de rifa, ¿verdad? Cada número de rifa es único e irrepetible. Pero queda claro que acá en el 1 a n, el ejemplo de los libros también es un ejemplo mucho mejor, ¿verdad? Porque un libro tiene varios ejemplares, es decir, este ejemplar no va a ser 2 libros al mismo tiempo, va a ser el mismo libro siempre, ¿verdad? Pero diferentes ejemplares pueden ser del mismo libro. En este caso, lo que sí hay que remarcar es que cuando yo tengo una cardinalidad de 1 a n, cuando detecto una cardinalidad de 1 a n, el atributo principal siempre va a estar del lado n. No importa cuál de los dos lados sea. Si yo tengo 1 a n o n a 1, el atributo principal va a ser el que proviene del lado n. Siempre. Es el lado que no se repite. Es el que no voy a tener repeticiones de valores. La cardinalidad n a n es más liberal. Cada elemento de la primera entidad se puede relacionar con varios de los elementos de la segunda y cada elemento de la segunda se puede relacionar con varios elementos de la primera. Es un todos con todos, ¿verdad? Es un despiole bárbaro. Muchos casos de la realidad se refieren a cardinalidades n a n. El caso de la factura es mucho mejor capaz con un n a n, porque una factura va a tener muchos productos y un producto puede estar en muchas facturas. Es más, tiene más sentido, ¿verdad? Capaz que es más bien el tema de queda mejor el tema de la idea del cliente, porque un cliente va a tener un montón de facturas, pero cada factura es solamente de un cliente. Pero en la N a N es cuando yo tengo varios a varios. Un ejemplo que podemos utilizar también es de
la biblioteca. El usuario pide muchos libros y un libro es pedido por muchos usuarios. Entonces yo tengo múltiples registros relacionados con otro montón de registros, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Se me van a repetir los valores. Entonces yo voy a tener acá varias veces el 11, voy a tener acá varias veces el 101, el 313, se me van a repetir los registros y ninguna de las dos columnas, ninguno de los dos atributos me va a servir. Hay varias soluciones que podemos utilizar en este caso, pero capaz que la más práctica, aunque no la mejor desde un punto de vista teórico, luego vamos a ver, es agregar lo que es un atributo principal a la fuerza, un atributo llamado pseudo clave. ¿Por qué pseudo clave? Bueno, porque es una clave que, si bien va a tener un valor único e irrepetible para cada uno de los registros, no está relacionado directamente. No me está enumerando los registros, pero no me está mencionando nada. No está relacionado directamente, no describe directamente. Eso es un problema que tenemos que tener mucho cuidado. Pero la pseudo clave en las cardinalidades N a N funciona bastante bien. Nos soluciona el problema rápido y de una forma lógica, ¿verdad? Es decir, bueno, supongamos el usuario 11 pidió el libro 101 y después pidió el libro 303, ¿verdad? Bueno, esta fue la primera solicitud, la segunda, después el usuario 22 el 101, esto fue la tercera, el 22 pidió el 303, esa fue la cuarta, ¿verdad? Queda muy lógico, es decir, es en el orden en que van sucediendo los eventos que generan los datos de la relación. Es, es la forma capaz más sencilla de solucionarlo. Otra forma de solucionarlo puede ser crear una clave combinada. El problema con las claves combinadas es cuando en mi relación yo necesito que se repitan eventos. Por ejemplo, que el usuario 11 vuelva a pedir el libro 303, ¿verdad? Si yo tengo una clave combinada que lo que hace es tomar la combinación de estos dos valores, lo que pasa es que si el usuario 11 va a pedir el 303 se me va a repetir la clave. Por lo tanto, no me sirve. No me sirve realmente para este caso. En bases de datos uno tiene que ir siempre caso por caso. Bien. La única forma de entender bien este tema es haciendo prácticas, ejercicios y rompiéndose un poco la cabeza. No hay otra forma. Es bastante complejo, es bastante difícil de entender, pero voy a intentar generar un video en los próximos días resolviendo, me lo han pedido, que resuelva alguno de los ejercicios para mostrar cómo se resuelven realmente. Voy a hacer un video ahora que hablamos de la cardinalidad, tenemos todos los elementos para que yo les muestre cómo se resuelven esos ejercicios de forma no completa, pero completando la parte que implica el MER. Entonces, ahora sí les puedo hablar. Con este material que les estoy dejando ahora, puedo hablar de esto. Bueno, les voy a dejar esta presentación para que la tengan de referencia y les voy a dejar, por supuesto, esta clase. Nos vemos en clase.